vamos a empezar. Tenemos una agenda un poquito apretada porque pues estamos llegando a la recta final de este tercer Congreso Bienal de Estudios Norteamericanos, Futuro Compartido. Y hoy tengo el placer de moderar la mesa 28, que es sobre política interna estadounidense, ¿no? Tiempos interesantes que estamos viviendo. Contamos con 3 participaciones y bueno, vamos a dar paso a la primera participación. La primera participación se titula El sistema político de Estados Unidos en el contexto de gobierno dividido y estará a cargo de Luis Quintana, quien está adscrito a la Universidad Central de Venezuela. La dinámica es la misma del resto del Congreso. Tenemos hasta 20 minutos para presentar nuestros avances de investigación y posteriormente abriremos el piso para preguntas y respuestas. Ya. Ah, Buenos días. Para mí es un placer estar acá en este Congreso Bienal de Estudios Norteamericanos del CISAN y también anfitrionados por la REDAN. Vengo de Venezuela y les voy a presentar la ponencia sobre el tema del gobierno dividido, que es un tema eh, muy vigente dadas las condiciones de la política interna de Estados Unidos marcadas por la llegada de Trump a su segundo mandato. Voy a comenzar con una cita de un filósofo y de un mesías al mismo tiempo del siglo XXI, que aporta a nuestro análisis un criterio no constitucional, sino constituyente. Al menos eso es lo que aspira. Y es precisamente este tuit que el presidente Trump ha emitido hace muy pocos días diciendo que aquel que salva a su país no viola ninguna ley. Esto evidentemente no es un criterio constitucional, pero pareciera que tuviese pretensiones constituyentes, es decir, que aspire a que sea como un nuevo principio de interpretación de la autoridad presidencial que evidentemente no tiene nada que ver con la separación de poderes, con la República Federal y con los checks and balances, los pesos y contrapesos del sistema estadounidense que se estableció hace casi 250 años. Cabe destacar que este tuit lo retuitea, digamos, la Casa Blanca y la Casa Blanca le agrega la foto. Es decir, evidentemente el criterio está asociado al poder de Donald Trump. No es algo aislado de su personalidad o de su persona como líder del Poder Ejecutivo y rey, según lo que él mismo ha dicho últimamente. Los gobiernos divididos, ¿qué son? Bueno, el partido de la oposición controla una de las dos cámaras del Parlamento. Eso es un gobierno dividido. El presidente tiene al partido contrario en control de la mayoría de una de las cámaras o de las dos cámaras del Congreso. El gobierno dividido es muy frecuente en la historia reciente de Estados Unidos y desde 1969 hasta ahora ha habido 30 legislaturas. Recuerden que las legislaturas del Congreso duran 2 años. Cada 2 años se renueva toda la Cámara de Representantes y el Senado se renueva en un tercio. De esas 30 legislaturas, 20 han sido de gobiernos divididos en los últimos 50 años. En el periodo que vamos a analizar, que es un periodo reciente y que tiene repercusiones todavía, son el periodo de los dos periodos de Barack Obama y el de Donald Trump. En ambos casos, los periodos presidenciales comenzaron con un gobierno unitario, es decir, el Partido Demócrata controlaba las dos cámaras del Congreso a los primeros 2 años del mandato de Obama y luego, con los primeros 4 años de Donald Trump, el Partido Republicano controlaba las dos cámaras del Congreso. Del resto de los de las seis legislaturas fueron controladas por el partido de la oposición. Acá vamos a dar algunos datos de cómo se comportó el gobierno dividido durante este periodo y veremos que no hay diferencias significativas en el comportamiento, en los patrones de comportamiento observados en el gobierno dividido. Evidentemente, los padres fundadores, cuando crearon
la Constitución, en la Convención de Filadelfia, consideraron que la forma política del nuevo Estado tenía que ser una república federal, el poder tenía que estar dividido, sus funciones básicas tenían que estar diferenciadas en órganos distintos y debían controlarse entre sí, que son los principios básicos de la República Federal Estadounidense y que luego fueron principios básicos prácticamente de todas las repúblicas, al menos en Occidente. Entonces nos planteamos algunas preguntas claves. ¿Qué nos indican los gobiernos divididos acerca de cómo podría contenerse a Trump? En este momento, Trump no tiene un gobierno dividido, tiene un gobierno unitario, controla ambas cámaras, el Partido Republicano controla ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, pueden haber algunas consideraciones importantes de cómo los demócratas podrían hacerle una contención a Trump. En cualquier caso, esta no fue la pregunta original de mi investigación, pero vale que cualquiera que escuche esta conferencia, los presentes y los que nos verán en el futuro, puedan responderlas por sí mismos. ¿Cómo operó el bipartidismo y las relaciones entre el Congreso y la Casa Blanca durante los gobiernos divididos de Obama y Trump? ¿Qué tan diferente fue el comportamiento del sistema político durante los gobiernos unitarios de ambos presidentes? ¿Cómo afectó la creciente polarización observada en todos estos años la dinámica legislativa? Son preguntas que podríamos aproximarnos a una respuesta con los datos siguientes. Bueno, decíamos que los pesos y contrapesos fueron parte constitutiva de la República Federal desde el principio, que están en tensión extrema ahora mismo cuando Trump está desafiando la autoridad del Congreso al hacer cosas que solamente tiene autoridad el Congreso de Estados Unidos y también desafiando las propias decisiones de las Cortes de Justicia Federal. Los pesos y contrapesos son precisamente un dispositivo para contener el ejercicio arbitrario del poder, para contener los ímpetus autoritarios de cualquier individuo o autoridad política que pretenda excederse de los límites que establece la Constitución. Y para eso precisamente están los pesos y contrapesos. ¿Cuáles son los pesos y contrapesos relevantes a los efectos del gobierno dividido? Bueno, en la firma y el veto presidencial a las leyes. El complemento de la labor legislativa es que el presidente tiene que firmar las leyes para que entren en vigencia, pero tiene la opción de vetarlas. Y eso le genera un contrapeso fundamental al legislativo. Evidentemente, con la amenaza del uso del veto, el presidente tiene un poder de incidencia en el proceso legislativo en la conformación de las leyes. Y esto le da poder de negociación ante el Congreso independientemente de cómo esté configurado, tenga o no la mayoría. La anulación parlamentaria del veto es el contrapeso a esta medida del veto. El veto es, digamos, el único contrapeso relevante que tiene el presidente ante el poder enorme del Congreso, pero el Congreso puede anular el veto con 2/3 de los votos afirmativos de ambas cámaras. Con los gobiernos divididos, evidentemente, esto requiere una cota de acuerdo bipartidista muy alta y muy pocas veces en los últimos años se ha observado la anulación del veto. Apenas 2 veces se ha anulado el veto en este periodo analizado, desde el 2009 hasta el 2021. El control parlamentario del Ejecutivo es la labor de investigación del Ejecutivo, del Parlamento al Ejecutivo, de todas sus labores y el juicio político. El juicio político, bueno, es una herramienta muy poco utilizada. Solamente ha habido 4 impeachment presidenciales en 250 años de historia, 2 de ellos al actual presidente en su primer mandato. Y bueno, otras tradiciones políticas también inciden en esta dinámica de contrapesos y que marcan también las pautas de comportamiento del gobierno dividido. En el Senado se requiere 60 votos afirmativos para cerrar un debate. Es decir, cualquier ley no puede ser finalmente votada, aprobada, sin que 60 senadores estén de acuerdo con cerrar el debate. ¿Qué implica esto? Bueno, en un gobierno dividido, cuando ninguno de los dos partidos alcanza por sí mismo ese nivel de representación, que es muy alta, son 3/5 del Senado, que tiene 100 miembros, evidentemente requieren acuerdos bipartidistas para lograr cerrar los debates. Es decir, pese a que en la Cámara de Representantes la mayoría de las leyes, salvo algunas, se aprueban con la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de sus miembros, 218 miembros, en el Senado requiere una supermayoría, una mayoría calificada para poder llegar al punto de la aprobación de una ley. Esto requiere siempre que en el Senado haya acuerdos bipartidistas necesariamente para
que una legislación pueda ser admitida, pueda ser aprobada. La heterogeneidad interna de los partidos. Esto es un rasgo muy característico del sistema federal estadounidense. Esto quiere decir que los representantes teóricamente se deben a sus electores. También podríamos decir que se deben a quienes los financian. Hay una dinámica de dependencia muy alta del financiamiento de las campañas electorales, sobre todo quienes se presentan cada 2 años, que son los representantes. Y esto marca en un país de 330 millones de habitantes, de 10 millones de kilómetros cuadrados, 50 estados que tienen dinámicas diferentes, pues marca una heterogeneidad intrínseca de los partidos, y a esto se le añade el hecho de que los partidos no tienen una jerarquía vertical, que son altamente descentralizados, y esto marca el hecho de que haya unos diversos intereses muy difíciles de conciliar, pero que al mismo tiempo puede facilitar algunos procesos que vamos a ver a continuación. Y esto, de esta heterogeneidad también se deriva otra característica que es tradicional del sistema de partidos estadounidense, que es la falta de disciplina partidista. Es decir, que los representantes y los senadores no están obligados a actuar en correspondencia con las líneas que le da su partido. El liderazgo del partido en el Congreso le puede pedir a los representantes y senadores que voten en un sentido, pero ellos tienen la libertad de votar en contra si esa votación perjudica a sus electores o a sus distritos o a sus cálculos político-electorales. Esto es muy frecuente, es muy común, y lo vamos a ver ahora en los datos, que grupos, una parte del partido minoritario vote a favor de la mayoría y una parte de la mayoría vote y por iniciativas de la minoría, inclusive en gobiernos divididos, que teóricamente, por lo menos en la experiencia de los países latinoamericanos, un gobierno dividido representa una tragedia. Representa un bloqueo institucional permanente, representa la imposibilidad prácticamente de tomar decisiones, y en algunos casos implica crisis constitucionales severas que llevan a la destitución, a los juicios políticos a los presidentes. Estamos hablando de casos recientes como el de Brasil, Dilma Rousseff, como el caso de Paraguay, Fernando Lugo, el caso de Honduras, de Manuel Zelaya, el caso del presidente Lazo en Ecuador, hace muy recientemente, hace menos de 2 años. Es decir, en Perú ni se diga, 6 presidentes en los últimos 5 años. El gobierno dividido representa una tragedia cuando no hay pesos y contrapesos que le den a los distintos actores parte en la toma de decisiones, y evidentemente cuando los padres fundadores crearon este país, pusieron digamos, diseñaron esto, el diseño institucional, constitucional, para que las partes negociaran permanentemente. Y eso es justamente lo que nos dicen los datos. En Perú, un periodo de altísima polarización, como fue en los casos de los presidentes Barack Obama y Trump, pese a la conflictividad, pese al clima de crispación reinante, los gobiernos divididos e inclusive los gobiernos unitarios de los dos presidentes, hubo una predominancia de los entendimientos bipartidistas. El 73% de las leyes importantes que se aprobaron durante todo este periodo se aprobaron con acuerdos bipartidistas. Las leyes importantes es una categoría de un académico estadounidense, David Mayhew. Él afirma que las leyes importantes son aquellas que tienen una alta incidencia en las instituciones federales, tienen incidencia en los ciudadanos, tienen trascendencia pública en el debate. Y bueno, obviamente no son tantas las leyes importantes que se aprueban en un periodo. 73% de las leyes importantes fueron aprobadas con entendimientos bipartidistas en todo ese periodo, pero en los gobiernos divididos, todas las leyes importantes fueron aprobadas con apoyo bipartidista. Entonces, el sistema, como les decía, condiciona a las partes a la moderación, a la centralidad, evita los extremos, y esto es un propósito deliberado de los padres fundadores, y eso está recogido perfectamente en los diarios de la Convención y en los papeles del Federalista. Pero esto limita cambios sustantivos, es decir, el sistema funciona muy lentamente, y la moderación y la centralidad, que evita los extremos, también evita cambios sustanciales. De hecho, los grandes cambios em, políticos y en derechos civiles no han venido de los políticos del Congreso, de las instituciones federales electas, sino más bien han venido de decisiones de la Corte Suprema, como la Corte Warren en los años 60, o posteriormente en cortes que han tenido mayoría de jueces de tendencia liberal.
La mayoría y la minoría parlamentaria se controlan y se vetan precisamente por las cotas de aprobación que se exigen para algunas leyes. Por ejemplo, la ley de presupuesto exige 2/3 de ambas cámaras, que es la ley, digamos, más importante que anualmente tiene que aprobar cualquier congreso, incluyendo el estadounidense. Pero veamos esto, la media de apoyo de la minoría, independientemente si es demócrata o republicana, aquí no es tan relevante la distinción, en todos esos años la media de apoyo de la minoría a las leyes importantes fue el 58% en la Cámara de Representantes y 67% en el Senado. Cuando distinguimos el comportamiento del apoyo de la minoría a la mayoría en los gobiernos unitarios, que se supone un gobierno unitario, el partido mayoritario como ahora, el Partido Republicano, no tiene tantos incentivos para entenderse con la minoría. Sin embargo, en los unitarios el apoyo medio de la minoría fue considerablemente alto, el 25% en la Cámara y el 32% en el Senado. En los gobiernos divididos, el comportamiento del bipartidismo se dispara, se refuerza. El 61% de la minoría apoya las iniciativas de la mayoría en la Cámara y el 84% de la minoría en el Senado apoya las iniciativas de la mayoría. Pese a la más alta polarización de todo este periodo, el sistema no se paraliza, pero obviamente los entendimientos y la necesidad de negociar permanentemente hace que todo sea mucho más lento. La minoría no solo juega un rol de contención, de bloqueo, de estar en contra de todo lo que diga la mayoría, sino que también tiene iniciativa legislativa. De esas 89 leyes importantes que se aprobaron a lo largo de todo este periodo entre el 2009 y el 2021, 16 leyes fueron aprobadas con más votos de la minoría que de la mayoría. O sea, la mayoría en esas 16 leyes aportó menos votos que la minoría. Gracias. Entonces, evidentemente, tienen un rol legislativo muy importante la minoría. El veto, bueno, de las 2000 y tantas leyes aprobadas, solo 23 fueron vetadas y 2 vetos fueron anulados. Es decir, hay una eficacia del poder del veto que hace que el presidente tenga una incidencia en la labor legislativa. Bueno, estos fueron los periodos más improductivos. Este fue el periodo más improductivo de la historia. Se produjeron menos leyes, pero eso no significa que el bipartidismo haya cedido. El bipartidismo más bien se reforzó en estos años. No se comportó más o menos de la misma manera en que se venía observando en periodos precedentes. Ahí están los estudios de Mayhew y están los estudios de la profesora Frances Lee que apoyan esta tesis. Conclusiones. Los pesos y contrapesos y algunas tradiciones políticas estimulan los acuerdos bipartidistas. Es decir, la necesidad de negociar permanentemente entre las partes, aunque estén tremendamente confrontadas en la palestra pública, en las redes sociales, etc. Las mayorías no tienen poder suficiente para imponerse unilateralmente en su programa máximo. Es decir, tienen que la necesidad constante de la negociación hace que la mayoría tenga que buscar a la minoría para poder aprobar sus iniciativas. Y en ese tránsito se moderan. El sistema fue más lento, pero eficaz respecto a esta idea de los padres fundadores de la contención, de ponerle límites a la concentración del poder. Y pese a la polarización y a la baja tasa de producción legislativa, como decía, los gobiernos divididos en este periodo tan convulso se comportaron más o menos de la misma forma en que se venían comportando en los últimos 50 años. Conclusiones ante el Trump 2.0. Bueno, la minoría demócrata puede contener a Trump en el Senado, pero los republicanos pueden aprobar la opción nuclear. La opción nuclear es la medida para derogar la cota de los 3/5 para cerrar los debates. Es decir, los republicanos pueden, con una mayoría absoluta, con la mitad más uno de los votos, pueden derogar la medida que impide el obstruccionismo parlamentario, el filibusterismo. Esto supone que los republicanos pueden efectivamente, luego, si ellos llegan a aprobar esta opción, pueden aprobar las leyes sin necesidad de acudir a la minoría. Los demócratas indudablemente deben recuperar el Congreso en el 2026. Esa es la esperanza para contener este ímpetu autoritario de la nueva administración. Hoy el Partido Republicano está más cohesionado que nunca en torno a Trump. En la legislatura pasada, los trumpistas eran la minoría de la bancada republicana, aunque Trump tenía mucha influencia en el resto de la bancada. Pero bueno, esto llevó a la destitución de un speaker de la Cámara. Pero ahora el bloque republicano está mucho más cohesionado y esto limita las posibilidades del entendimiento bipartidista.
El sistema tenderá al bloqueo y la conflictividad interpartidista crecerá. Y más allá de esto, con las ínfulas imperiales de Trump y de ignorar sistemáticamente en los pocos días que lleva, los 30 días que lleva de mandato, ignorar sistemáticamente las decisiones judiciales, está llevando a lo que algunos expertos constitucionalistas indican o caracterizan como una crisis constitucional de impredecibles consecuencias para el futuro. El sistema político estadounidense está en máxima presión, en máxima tensión, tal vez desde la guerra civil, y el sistema de pesos y contrapesos está puesto a prueba. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo que es bien interesante este debate que planteas, ¿no? Entre si, por ejemplo, la rama legislativa del gobierno, pues, es la que da legitimidad a los acuerdos políticos, si se comporta de forma obstruccionista, si es un síntoma de parsimonia o de salud democrática, ¿no? Entonces, ya platicaremos más de esto en la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a pasar igual con otro tema muy polémico del sistema político estadounidense. Esta presentación está a cargo de Fernando Barrientos del Monte, que nos visita de la Universidad de Guanajuato, y se titula entre paréntesis, razones del colegio electoral, las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el siglo XX. Y- Bien, buenos días. Y bueno, agradecer a los organizadores por este espacio que ha estado muy interesante. En realidad, la, la ponencia era las elecciones presidenciales en el siglo XXI, pero como que se perdió ahí el uno, pero bueno, no pasa nada. Porque probablemente las elecciones presidenciales en Estados Unidos del siglo XXI han sido las más complicadas respecto de las otras, ¿no? Del siglo XX. Ahora voy a tratar de explicar un poco. También otra razón por la cual estoy investigando este tema es porque precisamente escuchando a Luis, en la ciencia política latinoamericana tendemos a suponer que el sistema político estadounidense, sobre todo por el presidencialismo fundador, pues funciona igual que el latinoamericano o que los latinoamericanos funcionamos igual que el estadounidense. Y en realidad no. Cada vez que nos adentramos un poquito más nos damos cuenta que no funciona, ¿no? Y no solamente por el colegio electoral, que ya es un mecanismo que diferencia a los presidencialismos, ¿no? El último presidencialismo latinoamericano que abandonó el colegio electoral fue Argentina y lo hizo precisamente en el contexto de la transición. Pero cuando en Estados Unidos se crea el colegio electoral, pues en todos los países casi no había democracias. La mayoría de los países que existían eran monarquías, ¿no? O sea, muchas veces criticamos al sistema estadounidense de este mecanismo diciendo cómo es que fundan la democracia y ponen la elección indirecta. Bueno, pues todas las democracias tenían elecciones indirectas. No era raro en esa época, por muchas razones, y la principal eran las distancias. Hoy hay un día para elecciones, en esa época eran varias semanas para las elecciones. Otra cosa también que nos distingue respecto del caso de Estados Unidos en América Latina, y también lo señalaba Luis, es la cuestión de los partidos políticos. Y aquí es muy interesante. En la ciencia política latinoamericana somos muy dados a estudiar los sistemas políticos latinoamericanos con las teorías que derivan de las observaciones empíricas de la lógica del sistema político estadounidense, la misma lógica, gobiernos divididos, gobiernos unificados, poder de veto, etc., etc. Es decir, muchos términos y conceptos los utilizamos han sido acuñados originalmente en el contexto estadounidense, pero sin embargo hay una cosa muy importante. Estados Unidos nace sin partidos. De hecho, era lo que no querían, lo que menos quería eran tener partidos, ¿no? Todavía cuando George Washington deja la presidencia, deja una carta, ¿no? Una famosa carta que en realidad no la hizo solamente él, la revisaron otros, Hamilton entre ellos y Jefferson también,
Pero él dice que no, lo que no deben haber son divisiones, ¿no? Es decir, las divisiones solamente existen en la sociedad, pero en el gobierno no deben haber divisiones. Y si nos damos cuenta, en la Constitución estadounidense la palabra que no aparece es la palabra partidos políticos. Y en muchas constituciones de América Latina, la palabra partidos políticos aparece hasta los años 60, 70 y literalmente hasta los 80 con los procesos de la transición. ¿Y por qué aparece la palabra partidos políticos? No porque no existieran partidos políticos en América Latina, sino porque los partidos políticos empiezan a perder su base electoral digamos, de la gente que libremente va y se afilia a un partido, ¿no? Eso es lo que explica por qué ahora los partidos viven del presupuesto público, ¿no? ¿Qué partido no quiere vivir del presupuesto público? Todos, en toda América Latina hay leyes de financiamiento público y hay una narrativa académica, e intelectual de la opinión pública en la cual debemos defender a los partidos políticos del financiamiento público porque es la mejor forma de controlarlos. En Estados Unidos es totalmente al contrario. Entonces, estas dos cuestiones es lo que en lo personal, digo, entre lo que yo estudio sistemas políticos comparados, pues me he dicho, bueno, sí es cierto que los latinoamericanos copiamos el sistema presidencial estadounidense, pero no funciona igual y mucho menos, ni siquiera la terminología a veces es tan útil, ¿no? Ojo, no digo que no sea útil, digo, no es tan útil. Y evidentemente el tema en Estados Unidos es el colegio electoral. Es un tema que ha sido discutido constantemente, hay muchísimos libros, muchísimos artículos, hay debates constantes sobre la necesidad de abolir el sistema electoral, el colegio electoral. En Estados Unidos es un sistema, como sabemos, pues es muy, muy estable, ¿no? Tienen elecciones ininterrumpidas, una de las constituciones democráticas más antiguas, ni siquiera Francia, ¿no? Me refiero a constitución escrita, porque la otra sería Inglaterra, ¿no? Muy pocas reformas. También hay que tomar en cuenta que Estados Unidos es la única democracia presidencialista de los países industrializados. Ni los europeos, ni Canadá, ni Noruega, etcétera, todos son sistemas parlamentarios, o son semipresidencialismos, o son monarquías constitucionales y parlamentarias. El resto son, bueno, solamente Estados Unidos, ¿no? Y todavía mantiene este sistema de elección que es altamente complejo. Me voy a centrar evidentemente en el colegio electoral, pero la elección presidencial es mucho más compleja que el colegio electoral, precisamente porque no hay partidos, ¿no? Me voy a adelantar un poco. Lo que decía Luis de la disciplina partidista, ¿no? Bueno, ¿por qué no hay disciplina partidista? Pues porque el día de las elecciones o meses antes de las elecciones, pues una persona que es demócrata puede cambiarse tranquilamente al republicano, simplemente llenan un formato, ¿no? Para quienes no lo recuerden, Trump siempre quiso competir con el Partido Demócrata, no con el republicano. Y de hecho lo quiso hacer también con el Partido Reformista en algún momento. O sea, el republicano simplemente pues vio la oportunidad ahí, ¿no? Por las circunstancias contemporáneas. Ese es el sistema político estadounidense, no me voy a detener. Evidentemente, lo que hoy sabemos es que el poder ejecutivo, el presidente y el vicepresidente se eligen en una fórmula. Recordemos que originalmente estaban separados, ¿no? Este sistema electoral estadounidense inmediatamente tuvo problemas. Las dos primeras elecciones en la historia estadounidense no tuvieron problemas, pues porque el presidente a elegir era Washington, pero después de Washington, las dos primeras elecciones tuvieron muchos problemas y en 1800 hubo un problema ahí muy grave y tuvieron que incorporar una cláusula, una enmienda, perdón, y tuvieron que juntar. Recordemos que juntar, me refiero a la fórmula presidente y vicepresidente eh, de manera diferente. Recordemos que una de las cosas que mal copiamos también en América Latina y en México también, fue que en las elecciones el que quedaba en primer lugar era el presidente y el que quedaba en segundo lugar era el vicepresidente, ¿no? Entonces esto complicó muchas las cosas. Recordarán ustedes que en México esto lo copiamos, ¿no? Y eso fue una de las tantas cosas por las cuales también en nuestro país hubo mucha inestabilidad. En Estados Unidos lo corrigieron rápidamente, nosotros no, lo hicimos muy rápido. Los sistemas de partidos es una cosa muy extraña, solamente se configuran hasta después de la
Segunda Guerra, de la Guerra de Secesión, porque no había digamos, habían facciones. En realidad, partidos y facciones son lo mismo, o más bien todo partido empieza siendo una facción, al menos en el siglo XIX, ya en el siglo XX y ahora los partidos pues ya tienen que cumplir requisitos, ¿no? A algunos se les hace raro cuando yo digo esto, pero ah, un partido es una asociación de personas libres que desean hacer política, ¿no? No que tengamos que cumplir requisitos, ¿no? O sea, ahora los partidos requieren más cumplir requisitos que ser asociaciones de personas libres que quieren hacer política. Y en México no sabemos gastar muy bien esta historia de cómo hacer partidos políticos con una infinidad de requisitos, ¿no? Bueno, como en Estados Unidos no existía esta lógica, y en general en todo el mundo, y había también un rechazo a la presencia de las facciones, pues la configuración del sistema de partidos no tomó forma hasta después de la Guerra de Secesión, aunque evidentemente existían las facciones, ¿no? Pero este periodo, igual un poco inestable en el siglo XIX, pues sí dejó una huella muy importante en la configuración de lo que hoy sabemos que son los partidos demócrata y republicano. Esto es el bipartidismo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes, en el siglo XX y la última parte del siglo XXI. Si ustedes se dan cuenta, no alcanzo yo a ver ahí, pero en el siglo XXI, pero a partir de los años 60 en adelante, la diferencia entre el republicano y el demócrata es mínima. Es decir, hubo un periodo de estabilidad, ¿no? Donde habían amplias mayorías en la Cámara de Representantes, pero en los últimos años es cuando se ha complicado más la cuestión. Y ojo, y eso es lo que quiero poner, o pongo yo en esta discusión de esta ponencia, que los problemas que derivan de las elecciones presidenciales con un colegio electoral también, digamos, tiene unas variables asociadas, entre ellas precisamente la creciente polarización que se refleja, la creciente polarización y la diferencia o la mínima diferencia en los resultados electorales que se reflejan en ambas cámaras, ¿no? Este es el bipartidismo en la Cámara de Representantes, ahí ya se me fue, y es el bipartidismo en la Cámara de Senadores. Ahí evidentemente ha sido un poco más, digamos, estrecho a partir de los años 60 y así ha estado hasta la fecha. Y como ustedes habrán visto, a veces las diferencias entre periodos tienden a ser, mm, es decir, en una elección presidencial regularmente un presidente logra tener mayoría, pero en la siguiente elección intermedia tiende a perder la mayoría en la Cámara de Representantes. Que en el caso de Donald Trump, esta vez, pues ha sido una mayoría en ambas cámaras muy holgada, ¿no? No como la que tuvo en la primera presidencia. Y ahí no se nota bien, desafortunadamente no puse la diapositiva con los colores, pero la última elección o la primera elección cerrada del siglo XX fue la de 1960 de Nixon con Kennedy y que también puso a partir de esa fecha, no es que no se haya, el colegio electoral no se había cuestionado tanto, sino hasta a partir de los años 60 precisamente. Y fue precisamente con esa elección. Por un lado, porque Kennedy en su campaña pues ya traía uno de sus temas era precisamente la integración racial, ¿no? Que siempre ha sido un problema en Estados Unidos. Y muchos electores, sobre todo del sur, miembros del Partido Republicano, pero también demócrata, habían dicho que si llegaba a la presidencia Kennedy, ellos votarían en contra de su candidatura, aunque él hubiera ganado el voto popular. No voy a meterme en esa elección en específico, pero también recordemos que esa elección siendo de las más cerradas, no existía las leyes del recuento electoral como ahora existen. No quiere decir que no existieran. Recordemos que en Estados Unidos el sistema de gestión electoral es local, es estatal, queda en manos de una comisión de los estados, pero a veces en algunos distritos, condados o municipios también tienen sus propios reglamentos y hay algunos que en ese momento permitían o no permitían el conteo. Ahora ya hay leyes estatales que señalan que si la diferencia es menor
al 2%, espero no equivocarme. Puede haber un reconteo si es necesario, o sea, si lo solicitan los representantes de los partidos, pero en esa época no existían. Sin embargo, todos los historiadores están de acuerdo en que esas elecciones fueron las que dispararon los cuestionamientos contemporáneos hacia el colegio electoral, pero que también es dudosa la victoria de Kennedy. De hecho, hay muchos libros que señalan que influenció el crimen organizado, como ahora lo hace aquí en México, ¿no? Que ganan elecciones. En toda la parte este de Estados Unidos, el crimen organizado tuvo una influencia decisiva en muchas zonas para que Kennedy obtuviera votos. Y, y muchos de los electores, candidatos al colegio electoral, eran conscientes de esto, o sea, no era un secreto de que el crimen organizado había influido en la elección de Kennedy, y entonces dijeron, pues por eso tampoco vamos a votar por él, ¿no? O sea, porque no es un candidato que digamos, que esté ganando limpiamente. Para muchos, Nixon, de hecho, debió haber ganado la elección. Pero bueno, después de esa elección, las otras dos elecciones más complicadas pues fueron evidentemente la del año 2000 y la del año 2016, en la cual el voto popular beneficia a un candidato, pero el voto electoral beneficia a otro y gana el que tiene menos voto popular. Y desde los años 60 en adelante es cuando han aumentado el número de iniciativas en la Cámara de Representantes para eliminar el colegio electoral. También algunos presidentes la han propuesto. Nunca ha pasado. De hecho, han habido muchas discusiones. Como ya recordaba Luis, en algún momento hubo una ley, una iniciativa de ley que llegó hasta el Senado, pero con el filibusterismo digamos, rechazada al final de cuentas, ¿no? Ah, esto no me voy a detener, es la alternancia, ¿no? Es decir, um, los presidentes que se eligen y no, perdón, que al menos ganan las reelecciones, ¿no? Ya sabemos que en el último año, después de Obama, pues llega, está Trump, no es reelecto, llega Biden, no es reelecto, y bueno, ahora otra vez, ¿no? Es decir, hay una lógica, ¿no? El sistema electoral ha tenido pocos cambios, bueno, ya me di cuenta que me alargué mucho, pero bueno, me voy a centrar sí, en las cosas más importantes. Esta es la distribución del colegio electoral, simplemente para quienes no lo sepan, el colegio electoral está conformado actualmente, ahí están, 538 electores, y el número de electores está definido por dos senadores por cada estado y el representante de la Cámara, en la Cámara de Representantes, ¿no? El número de representantes, ¿no? Y ese es uno de los temas que pone siempre en discusión, de que hay una sobrerepresentación de los estados más pequeños, porque hay estados que solamente tienen un representante, ¿no? Pero tienen dos senadores, ¿no? Pero bueno, es una distribución poblacional. Ese es el sistema de elección presidencial. Como les decía yo, es más complejo y es aquí donde yo creo que es lo que lo hace incomparable con los sistemas presidenciales latinoamericanos, porque ya existen las primarias. Y ojo, no como en Estados Unidos, en Argentina, que ahora las quieren eliminar, son primarias obligatorias, ¿no? No, en Estados Unidos las primarias son simplemente una tradición que se ha institucionalizado, pero no es que esté en la ley que estén obligados a hacer primarias. No me refiero, no es constitucional, pues. O sea, es una lógica diferente. Entonces, es un sistema electoral muy diferente. Pero voy a ir a la cuestión de los votos electorales. Ahí está, ¿no? Los problemas que tiene el colegio electoral es que pueden ganar elecciones sin mayoría, ¿no? Ya les comentaba yo el caso de Nixon Kennedy. Se puede ganar la elección presidencial perdiendo estados en su totalidad. Como les decía, hay intentos de reforma que han sido rechazados. El problema de los electores infieles, que ojo, este problema de los electores infieles, sobre todo en las elecciones del 2000 y 2016, ha sido un tema más que nada, más que discutido en la academia, en la opinión pública, porque en el 2016 algunos republicanos dijeron que si Trump ganaba, ellos votarían en el colegio electoral en su contra. Por supuesto que al final no lo hicieron. Y en esas elecciones del 2024 hay una cosa muy interesante que tiene que ver propiamente con la dinámica política actual, es que los republicanos se dieron cuenta
que si hacían campaña en contra de Trump, restaban votos. Entonces nadie se atrevió a decir que otra vez, a pesar de que hubieron más republicanos ahora que expresaron su rechazo a la candidatura de Donald Trump, los candidatos en sí no hicieron campaña diciendo voy a votar en contra de Trump. Es como, voy a hacer una analogía que es válida, es como las elecciones aquí en México. ¿Se acordaron ustedes que todos los diputados, candidatos a diputados y diputadas ponían una foto de su cara junto a López Obrador, ¿no? O sea, no hacer eso les restaba votos. Bueno, en Estados Unidos sucedió eso en el 2024. Am, Cada vez las elecciones son más cerradas, genera más polarización y esto pone en entredicho todo el sistema electoral. Bueno, ¿por qué se pretende cuáles son los argumentos para abolir el colegio electoral? Primero, porque las condiciones que lo llevaron a su creación han cambiado. Ya les decía yo, en todo el mundo, en las protodemocracias, todas las elecciones eran indirectas. Obvio, ahora todas las democracias tienen el voto directo. También Estados Unidos es la única democracia industrializada, más estable, que tiene un sistema de mayoría absoluta, ¿no? Todas las democracias tienen un grado de proporcionalidad. La proporcionalidad es muy importante, y lo digo porque en México no sé qué nos pasa cuando hablamos de las mayorías. La lógica de las mayorías es muy peligrosa, porque también puede ir en contra de los derechos de las minorías. En el caso de Estados Unidos, hay mecanismos que ayudan, digamos, a que las minorías tengan influencia, pero no es una influencia directa, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras razones. Como ya decía yo, es un diseño con problemas desde que se funda, presidentes que no obtienen la mayoría de votos populares, los compromisarios ya no es aquello que se pensó. ¿Por qué se crea el colegio electoral? Porque si revisamos toda la literatura, además de los papeles del federalista y demás, lo que se decía es que los compromisarios eran personas que no estarían sometidas a las presiones de las campañas y podrían decidir elegir a la mejor persona. Ojo. Y obvio, eso no sucede, nunca ha sucedido. O sea, no son una aristocracia política que elija a la mejor persona que va a ser presidente, que, digamos, es una especie de combinación entre aristocracia y democracia, ¿no? El pueblo habla, pero la aristocracia lo dice. Y bueno, la opinión pública está a favor de decirlo. A ver, última cosa, ¿por qué no hay una abolirlo? Por la protección de los intereses de los estados, la armonía nacional, la legitimidad. Y con eso me quedo. Miren, hay elecciones en las cuales han sido muy cerradas y si el voto electoral no le diera esa legitimidad artificial, serían presidentes altamente cuestionables. El mismo caso es Kennedy. Miren, solamente la diferencia fue muy reducida, pero de voto popular del 0.2, pero la diferencia del voto electoral fue el 15.6. Por menos, en otros países han habido crisis institucionales cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar son muy, muy reducidas. En cambio, Kennedy llega a ser un presidente legítimo porque el colegio electoral le ofrece esa legitimidad, es artificial, pero al fin y al cabo. Y esa es una de las razones por las cuales tampoco se abole el colegio electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo agregaría también, ha habido elecciones aplastantes, ¿no? Donde el colegio electoral legitima las reformas, en particular Reagan, ¿no? En su reelección. Quizá el voto popular no lo respaldaba totalmente, pero ganar el colegio electoral de forma aplastante, pues definitivamente ayudó a su presidencia, ¿no? Sobre todo en esa época de grandes reformas. Bueno, pues ahora pasamos a nuestra tercer ponencia. Se titula Los desafíos internos y externos en la agenda política electoral de Estados Unidos. Un balance de hechos, temas y actores en el recuento coyuntural de medios de información, que está a cargo de Alfredo Álvarez Padilla, de aquí del CISAGON. Gracias, Estefanía, gracias al auditorio y a los colegas compañeros de la mesa 28 de política interna estadounidense. En mi caso, pues sí quisiera comentar que el recuento que se hace, como dice el título de la ponencia, los desafíos son más aspectos internos de la agenda política electoral de Estados Unidos y forma parte
de, del trabajo que se realiza aquí en el CISAN, en el boletín que elaboro para la REDAN, y los invito a que en la sección de coyuntura pues vean el monitor informativo, que es en parte lo que yo, parto del análisis de este trabajo con respecto a los trabajos que se han publicado en estos 2 últimos años, que es el último balance que hice en el anterior congreso, y presento algunos elementos que me parecieron importantes con respecto al anterior trabajo que presenté hace 2 años. El objetivo de este trabajo es hacer una exploración y diagnóstico de la información sobre los procesos político-electorales en Estados Unidos en los medios de información especializados. El tema es de la mayor relevancia en los estudios políticos sobre Estados Unidos, ya que cada año, 4 años, hay elecciones en Estados Unidos y también tenemos cada 2 años elecciones legislativas intermedias en Estados Unidos. Es decir, aquí, por lo menos en el Departamento de Apoyo a la Investigación, que hacemos este trabajo de coyuntura, pues es un trabajo que se tiene que hacer de manera cotidiana, y de ahí la importancia de incluirlo, de incluir un boletín dentro de la sección de coyuntura, dentro de del boletín informativo de la REDAN, y que puede ser muy útil para los estudiosos sobre América del Norte. Estos procesos, mm, esta ponencia también pretende dar fe de la incesante dinámica de la interacción de hechos y actores políticos en la opinión pública, que nos lleva a detectar cambios sustantivos en la evolución de los procesos electorales en las elecciones presidenciales. En este caso, estamos entrando al análisis de lo que ha sido la transición de la elección a la elección presidencial en 2024, y desde luego un cambio político importante, donde vemos que los temas internos y externos ha sido importante en cuanto a la transición electoral en las elecciones presidenciales de noviembre de 2025, y como ya he comentado, el último balance se hizo en el Congreso Bienal pasado, con respecto a las elecciones intermedias de 2022. El proceso de análisis de información coyuntural es un termómetro de opinión pública que permite hacer un mapeado de hechos, actores y temas de interés académico en medios de información especializada, con el fin de hacer un balance coyuntural dentro de una periodización corta, por lo general semanal, quincenal, mensual, trimestral o semestral, en temas políticos, sociales, económicos y culturales. Este proceso de información se dirige a actualizar temáticas como los procesos políticos sobre Estados Unidos. En el caso que nos ocupa, se hace a través del monitor informativo a manera trimestral en la sección de coyuntura en Norteamérica, en el boletín informativo de la REDAN. Se contempla el seguimiento coyuntural quincenal también sobre el balance de hechos de política interna sobre Estados Unidos en el Observatorio Norteamericano del CISAN, que también, en el cual contribuyo en la línea de ideas y acciones políticas sobre Estados Unidos, y suele complementar la información que se hace en estos balances coyunturales de una manera más completa. Desde luego, la oferta de información en la cobertura noticiosa a lo mejor está muy pequeño, pero son muchísimas las fuentes de información que tomamos en cuenta, desde la prensa mainstream nacional e internacional, los medios y portales electrónicos de información política especializada, medios alternativos. En el caso de los procesos políticos, pues los temas sobre la democracia y procesos electorales son importantes, y vemos en específico portales como Fulcrum, Democracy Docket, Democracy Now!, PBC, Democrat Against Trump, Popular Information, Brennan Center, ProPublica, que son fuentes de información muy importantes para el análisis de los procesos electorales. Sin embargo, pues todas estas fuentes deben ser revisadas, así como la parte, sobre todo, de las encuestas y análisis de opinión pública especializada.
Con respecto al monitor informativo de la REDAN, como he comentado, se hace un balance sobre los procesos electorales a través del recuento temático de hechos y cambios en la relación de poder. En este caso, me enfoco a las elecciones, entre las elecciones del año pasado y el anterior reporte bienal realizado en 2022 y que presenté hace 2 años en la REDAN. A ver, algo que podemos comentar es que el contexto temático, aquí son dos ejemplos que estamos dando. Primero es la parte del boletín informativo, los boletines informativos más recientes que se han elaborado, donde vemos precisamente que los temas son Donald Trump, la transición de poder y los lineamientos del nuevo gobierno, y Elon Musk, Doge y la reconstrucción del nuevo gobierno federal, efectos y reacciones. Este es el momento coyuntural que estamos ahorita revisando. Desde luego que hablando de la coyuntura con respecto a este periodo de los 2 años que estamos viendo, vemos que el cuarto trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2024 se dio un cambio en el liderazgo del proceso electoral, en el proceso electoral. Y la información, revisando la información de estos monitores informativos que están, como he comentado, en el boletín informativo de la REDAN, vemos un cambio de liderazgo político postelecciones intermedias a una nominación partidaria y crisis político-electoral en un primer momento. Y después vemos en el siguiente periodo la crisis del sistema constitucional y la victoria jurídico-electoral conservadora. Prácticamente serían como los temas que se van englobando dentro de los análisis de coyuntura que se han hecho. Y el último periodo es la crisis de la democracia liberal y la reconfirmación de la democracia electoral. Esto también está teniendo lugar en la actualidad. En cuanto a la construcción democrática de un nuevo gobierno, pues vemos que un proceso electoral califica por su integridad democrática. El proceso debe ser libre y justo, sin ninguna coerción o táctica de soborno independiente de los titulares. Sin embargo, una democracia liberal, entre comillas, cuenta con un gobierno democrático que protege libertades individuales, respaldados por derechos y libertades constitucionales, junto con los derechos y libertades colectivas, todos impuestos socialmente por las normas de la ley. Todos estos conceptos están, pienso yo, en evolución dentro de lo que es el análisis coyuntural, pues porque realmente primer periodo de Trump y el actual, pues sí han puesto un poco a trabajar a los politólogos con respecto a cómo tenemos que ir viendo estos conceptos, por ejemplo, de la democracia electoral, que es el que sigue en esta diapositiva, y y ver, por ejemplo, la cuestión de la gobernanza de medios, que es lo que nosotros vemos también dentro del análisis, que vemos cómo este cambio y el ritmo de los procesos políticos electorales se van dando, y a veces esto sucede en microcrisis internas entre actores y poderes políticos, que es un poco también reforzando la idea de que el sistema político de Estados Unidos sí tiene esta cuestión de los conflictos, un poco de una ponencia anterior que estaban comentando sobre la necesidad, la necesidad de confrontación un poco de ideas y que no es fácil pasar iniciativas tampoco en los congresos. Pero esto pues se ha dado mucho más, creo que en los últimos años, también por la cuestión de la velocidad de la información y de la toma de decisiones que han sobre todo el presidente Trump, a nivel de su manejo de medios tan apabullante. Desde luego el tema de la legitimidad electoral asume una importancia nodal aquí en el análisis de la información, y pues estamos viendo cómo
cómo en los mismos estados y las legislaturas se han dado contextos particulares por ejemplo, de la negación de aceptación de resultados o reglas electorales o cambios en las legislaturas que han tenido, en esto sí los partidos políticos tienen un papel importante en las legislaturas locales para promover cambios en los sistemas electorales de cada estado. Y eso es lo que vimos en los 2 años anteriores, un embate fuertísimo de parte del Partido Republicano, sobre todo en los estados swing, o los estados bisagra, ¿no? Donde, si vemos uno de los boletines que elaboramos, pues precisamente en los estados clave es donde más se dio este tipo de prácticas y de presiones políticas al electorado o a la misma gente que participa en las elecciones. De esto hay bastante información, pero poco se conoce esta parte, eh, pues porque vemos el proceso electoral federal, pero pasan cosas muy importantes en los estados y en las legislaturas. Eh, Vimos también que los resultados de las elecciones en 2022, pues aparentemente no hubo cambios mm, fuertes con respecto también a 24. Em, sí quiero comentar sobre la cuestión de los estados bisagra, que pues hubo un cambio fuerte para estas elecciones pasadas y que creo que aquí es donde, insisto, tenemos que seguir investigando qué pasa también estos cambios, cómo se dan en los en estados más concretos, donde las elecciones pues, se dirimen prácticamente, ¿no? Em, Esta percepción sobre los procesos electorales, pues sí cambió mucho, porque la vez pasada pues estábamos comentando sobre que las encuestas y una serie de trabajos que se hicieron a través de los procesos electorales, mm, mm, había una gran disparidad y se hablaba de la impredictibilidad global, incluso que era difícil hacer predicciones. En esta ocasión vemos que la elección no estuvo tan cerrada y realmente lo que se vio, o por lo menos en los medios, es que pues no sucedió lo que se dijo que iba a suceder. Un poco era la parte demócrata presionando de que iba a estar muy cerrada la elección. Al final, también el manejo de medios no fue quizá el adecuado para este partido y en el fondo, pues eh, vemos un cambio muy o sea, radical con respecto a cómo se manejaron los medios esta elección. Anteriormente hablamos del fraude electoral por parte de los republicanos, este, sobre todo pues por la negación del mismo presidente a los resultados electorales y prácticamente este tipo de temas pues, perdieron este punch dentro del análisis de la información y más bien lo que tomó nuevo giro, más que las encuestas, fueron las plataformas de apuestas como una inesperada fuente de predicción. Millones de dólares estuvieron en juego de pronósticos que sugieren una victoria clara para uno de los candidatos y una aplastante derrota para el otro. Estos mercados de apuestas, impulsados por la creciente desconfianza en las encuestas tradicionales, captaron la atención de votantes y analistas que buscaron anticipar el desenlace electoral y no se equivocaron con Trump. Ejercicios como Polymarket y Kalshi estaban las probabilidades de una victoria con Trump, y eso fue como que una de las grandes novedades de esta elección. Ya casi para cerrar,
no avanzamos todavía con tiempo, pero no quiero tampoco atosigar con tanta información, pero sí quiero dar un poco un panorama general con respecto a cómo los analistas de información vemos un poco lo que sucede en cuanto a este concepto político del nuevo gobierno. Desde luego que las plataformas digitales como TikTok y otras redes sociales pues, nos han apoyado a todos. Desde luego que la desinformación sigue siendo un tema importantísimo en cuanto a los sistemas electorales y la polarización. Esto pues, no cambió, ni creo que vaya a cambiar, pero sí ha sido, ese sistema sí ha sido pues, de los temas recurrentes. Em, Desde luego que con los negacionistas de las elecciones, pues sí crearon nuevas comunidades digitales y hubo nuevas plataformas y medios digitales que se generaron, ¿no? Entonces, toda esta tendencia, pues yo creo que seas liberal o conservador, pues van a seguir, ¿no? Creo que es una tendencia que en el desarrollo de plataformas electorales distintas para no nada más las tradicionales, ¿no? El mismo Truth Social de Trump, pues él ha dado pautas importantes para los cambios y desde luego ahora con las nuevas, con el nuevo gobierno oligarca pues con, liderado por Elon Musk, pues evidentemente también vemos que estas tendencias digitales electorales pues van a seguir continuando. Tanto en México como en Estados Unidos, pues toda esta cuestión de las mañaneras o comedias digitales o la cuestión de las órdenes ejecutivas y el manejo diario de esta información, pues sí es una cuestión que sigue generando agenda política y temas de interés en la opinión pública. Entonces, aquí eso también es una tendencia que no va pues que yo creo que va a continuar y cada vez más países y naciones se están uniendo a estas formas de comunicación política y electoral. Em, Desde luego que hay temas importantes de la sociedad que no se ven y se analizan en estos medios globales de información y eso pues es una preocupación que, pues a nivel de la sociedad civil y a nivel de los medios diplomáticos y las relaciones internacionales pues sí están preocupando bastante. Em, Desde luego la confianza, no sé si estaba, la confianza y la seguridad electoral pues como vimos, pues ya los republicanos bajaron un poco la cuestión de esto del negacionismo y pues eh, repentinamente pues tienen confían en su sistema electoral y en la seguridad electoral. En fin, por lo menos estas últimas encuestas nos dicen que el mood de esta cuestión de la seguridad electoral, por lo menos del parte republicana, ha bajado, pero vamos a ver que los demócratas, que como aquí han comentado, tienen y tienen que ganar espacios ya en el Congreso en esos 2 años que vienen, pues vamos a ver cuáles serán las herramientas que utilizarán para seducir al electorado, ¿no? Em, pues desde luego las amenazas de los redes electorales pues son varias y vienen del gobierno incluso. Donald Trump podría usar su segundo mandato al frente del Departamento de Justicia para desmantelar la aplicación de leyes federales de votación de Estados Unidos y desplegar una agencia que supone protegería el derecho de voto para socavarlo, dicen algunos expertos. El Democracy Docket expuso una lista de funcionarios republicanos y líderes conservadores con estrechos vínculos con el presidente electo Donald Trump, que tienen recientes esfuerzos para frustrar la democracia y privar a los votantes derechos al voto, probablemente continuarán en la nueva administración. Y todo esto, pues, alrededor del proyecto 2025 de la Fundación Heritage, que también un poco avala esta cuestión y a ciertos cambios en la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad CISA, que de alguna manera, pues, es un garante de la seguridad electoral. Ya dijimos las propaganda y noticias falsas. Y bueno, yo aquí le dejaría, quizá podríamos comentar algo más en las preguntas y respuestas. Y les agradezco mucho. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Alfredo. Yo creo que el papel de los medios de comunicación, en particular en estas últimas elecciones, es fundamental. Nunca se había visto tanto protagonismo, por ejemplo, a la oligarquía del high-tech, ¿no? En la investidura presidencial. Y bueno, pues ahora llega el momento del intercambio de ideas. Abrimos el piso para preguntas y respuestas. Les vamos a pedir que se identifiquen y que hagan su pregunta y nos digan para quién va dirigida específicamente. Tenemos una pregunta ya. Gracias, buenos días, muchas gracias por las ponencias. Un tema fundamental, ese análisis de la política interna estadounidense. Para el profesor Luis, sin duda, aquí hay un factor que es fundamental y es la explicación de qué es lo que hace que los partidos en Estados Unidos se estén transformando a este punto. De un lado, el Partido Demócrata, que tiende a ser cada vez más heterogéneo y fragmentado, mientras que el Partido Republicano es cada vez más homogéneo y más unificado y cohesionado. Y ahí como el efecto Trump, digamos, ha jugado de manera tan central, digamos, porque eso también marca esto que nos explicaba el profesor sobre el gobierno dividido y al profesor que nos habló sobre el colegio electoral, un poco esta lógica de cómo la estructura del sistema electoral marca estrategias por parte de los partidos políticos y en este caso, cómo el rediseño de los distritos electorales, el gerrymandering, está influyendo muy fuertemente, ¿no?, en la manera como se están dando estos resultados en los estados. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo agregaría una pregunta también para el profesor Fernando, porque va muy relacionada con esto, la que yo tenía planteado. Y es una de las críticas que se hace mucho en la actualidad del colegio electoral es que, bueno, cada uno de los candidatos hace cuentas, ¿no? Y entonces las campañas se concentran en aquellos estados que son los estados indecisos y entonces tenemos que ningún candidato electoral nunca se va a parar por California porque es un estado sólido. Entonces eso también genera pues también cierta desigualdad electoral, ¿no? También cierto descontento democrático. ¿Cuál es su percepción con respecto a este tema? Y bueno, ya tenemos 3 preguntas. Si gustan, resolvemos esta ronda y procedemos a una segunda. Gracias a la profesora colega de la Universidad Nacional de Colombia por su pregunta. Bueno, habría que, para empezar, decir que lo que estamos discutiendo en este momento, como análisis de cómo se ha venido comportando el sistema político, puede ser historia o puede ser piso para interpretar el futuro. En la medida en que Trump está eh, irrumpiendo y fracturando las tradiciones del sistema político y sus reglas, pareciera que esto va a ser historia. Esto no lo sabemos ahora, recién tiene 30 días de haber comenzado, pero se proyecta como de lo que viene de ruptura del sistema político, lo que ha sido el sistema político hasta ahora. Vamos a pensar, vamos a responder a partir de la premisa de que lo que estamos analizando no es historia, sino que es piso para proyectar el futuro del sistema político. Bueno, evidentemente los demócratas son internamente más heterogéneos, más diversos y su base electoral, aunque mermada últimamente, está fundamentada en el reconocimiento de los derechos de las minorías y en un arraigo territorial fundamentalmente urbano que en sí mismo es muy heterogéneo, es muy diverso. Es heterogéneo desde el punto de vista de su composición racial, es heterogéneo desde el punto de vista de las clases que lo apoyan, es heterogéneo desde el punto de vista del nivel académico de quienes lo respaldan, y eso hace que su oferta al mismo tiempo reconozca la diversidad de la sociedad estadounidense, pero al mismo tiempo eh, se desconecte con un tipo de elector que es demográficamente mayoritario y que tradicionalmente es conservador, que apoya a el Partido Republicano o que apoya en este caso a Trump. Los republicanos se vuelven cada vez más homogéneos en ese sentido. De hecho, los estudios del Pew Research Center indican que los partidos, en cuanto a las votaciones en el Congreso y en cuanto a sus tendencias, se han venido homogenizando
ideológicamente, antes eran mucho más heterogéneos que ahora, y esto es producto precisamente de la polarización. Esto hace, a los efectos del estudio de sus decisiones en el Congreso, esto es que genera un efecto paradójico que no me dio tiempo de detallar, que es que pese a que las partes se homogenizan y se hacen cada vez más consistentes con su propia forma de pensamiento, pues obliga a que los procesos de negociación sean entre bloques y no sean solamente entre grupos de la minoría para apoyar alguna iniciativa de la mayoría. Es decir, que las cotas de aprobación que efectivamente alcanzan las leyes importantes son altísimas, precisamente porque hay cada vez menos disidencias a lo interno de cada bloque. Eso es un efecto paradójico que uno podrá pensar, bueno, pero si se hacen más, si se rechazan más mutuamente y se vuelven, los bloques se vuelven cada vez más consistentes, teóricamente, pues es imposible ponerse de acuerdo, pero no. La evidencia, y esto lo podríamos verificar incluso en el periodo reciente de Biden, la evidencia indica que pese a ello y pese a la gran conflictividad, el sistema está hecho para que funcione única y exclusivamente bajo el entendimiento bipartidista. Evidentemente, las reglas electorales refuerzan esto. Los sistemas mayoritarios hacen que el bipartidismo prevalezca y más las reglas de cómo se toman las decisiones en el Congreso y las tradiciones políticas y los vetos y contravetos que hay en el sistema, pues refuerzan esta tendencia a que hayan entendimientos bipartidistas para que la cosa funcione. Ahora, si hay un gobierno, una administración que está muy dispuesta a desconocer las reglas de juego del sistema y a, em, sí, y a saltarse las tradiciones, las convenciones de la política, evidentemente esto podría ponerse en duda y de hecho se está poniendo en duda. Veremos si finalmente bajo el gobierno unitario actual, donde el partido del presidente controla ambas cámaras, van a seguir unilateralmente tomando decisiones o si van a verse forzados o condicionados, no por deseo, sino por mera necesidad práctica, a ponerse de acuerdo. Quiero destacar que el bipartidismo es preferido por los actores no por un tema moral de que es mejor éticamente ponerse de acuerdo con el adversario, sino sencillamente porque el sistema tiene unos pesos y contrapesos y unos vetos y contravetos que hacen, que estimulan, que incentivan los entendimientos bipartidistas. Lo dejo hasta aquí por ahora. Un solo comentario sobre el colegio electoral. Creo que evidentemente el colegio electoral tiene muchas dificultades, pero pareciera que este país no hubiese sido viable sin el colegio electoral y sin la forma en que se sobrerepresentó a los estados menos poblados en el Senado y sin el sistema propiamente federalista. Entonces, el colegio electoral es constitutivo de la viabilidad del proyecto nacional estadounidense y yo creo que todavía tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que sea tan desproporcionado en los resultados que arroja. Lo que no tiene sentido es que los swing states decidan la elección. Es decir, tú hablabas, Fernando, de la diferencia de votos totales en el voto popular y en el colegio electoral, pero si sumamos los votos de los estados pendulares, el triunfo de los últimos 4 presidentes han sido, o de los últimos 3 presidentes, han sido con apenas alrededor de 250.000, 300.000 votos de diferencia en un país donde votan 180 millones de personas. Es decir, que la diferencia realmente es ínfima, es ridícula para poder atribuir un poder tan grande como el de la presidencia de Estados Unidos. Gracias. Sí, gracias. Ah, sobre las campañas concentradas, sí, evidentemente esto sucede en cada elección y si, digamos, como lo diríamos, en algunas, las críticas que les hacen es que pues no son campañas realmente nacionales, ¿no? Sino que son campañas más bien regionales en estados donde está disputándose el voto. Sin embargo, también lo que hay que decir, y esto está muy, es más conocido en los estudios de opinión pública, es que si bien nosotros como latinoamericanos y en el caso de lo que estoy estudiando o lo que estamos estudiando acá son las elecciones presidenciales, pues le damos mucha importancia a las elecciones presidenciales. Al final de cuentas, los estadounidenses no solamente votan por el presidente o la persona que va a representarlos en el colegio electoral, en realidad hay muchas más votaciones el día de la elección.
Y entonces muchas veces pesa más lo que se va a votar a nivel local que la elección nacional. No es que no le den seguimiento, simplemente que lo que los motiva más a votar son las cuestiones más cercanas que la misma elección presidencial, salvo evidentemente las últimas elecciones. Esto sí, aquí sí ha habido un salto cualitativo en cuanto a por qué la gente se está acercando a votar. Pero no, pero no es, digamos, si lo comparamos, por ejemplo, cuando se votan ratificación de leyes o eliminación de algunas normativas o algunos cargos administrativos, ya todo sumado eso es lo que lleva a la gente a votar y muchas veces pasa desapercibido que los candidatos presidenciales no se presentaron en esos estados, ¿no? Entonces, es dependiendo cómo lo veamos, ¿no? Si lo vemos desde el nivel nacional, por supuesto que sí hay una diferenciación y son campañas netamente regionales, centradas en los estados, digamos, que están en disputa. Y eso genera una desigualdad. Pero ya si lo vemos desde abajo, pues para muchos no les importa. O sea, venga o no venga Kamala Harris, venga o no venga Trump, yo voy a votar por los demócratas o voy a votar por los republicanos. No va, la presencia de los candidatos no va a modificar mi percepción. Esa es una. La otra es que una cosa que debe ser y va a ser un tema de estudio en los últimos, pues yo creo que para adelante, es que en las elecciones del 2024 y no solamente, también ya en el 22, los estrategas de campaña ahora utilizaron de manera más incisiva la inteligencia artificial. No es casualidad que se hayan presentado estas personas a la toma de posesión de Donald Trump. Eh, en Estados Unidos, como sabemos, son las campañas mucho más altamente profesionalizadas desde hace décadas. De ahí nacen las encuestas, los estudios de opinión, etcétera. Todo aquello que ahora ya para nosotros en México es común, en América Latina también. Pero tomemos en cuenta que en los años 80 esto no era tan común, ¿eh? O sea, en los años 80 en América hacer encuestas, pues como que no. O sea, era más bien, seguimos con el autoritarismo o basamos a la lógica de los partidos. Los estadounidenses llevan muchas décadas sofisticando esta dinámica. Y en la elección del 2022 y 2024 se utilizó intensivamente la inteligencia artificial para enviar mensajes precisamente ya no a los estados ni a los condados o distritos, sino literalmente a las secciones electorales donde había, las encuestas daban diferencias de votos muy, muy reducidas. Y entonces los teléfonos recibían en el WhatsApp o en donde hay publicidad o en el Facebook o cualquier otra red social recibían publicidad concentrada. Esto es una cosa muy, muy novedosa. Por supuesto que eso es una ventaja de las nuevas tecnologías, pero no hay muchos datos. Sin embargo, en California ya hay grupos de investigación que están identificando cuáles fueron las estrategias. Y más que los grupos de investigación, digamos, estamos hablando desde la academia, lo vemos en las casas, en las empresas que se dedican a llevar las campañas electorales. Esa es su carta de presentación. Diseñamos campañas electorales basadas en inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Esa es una cosa muy importante. Y eso me lleva precisamente al gerrymandering. Cuando ahora ya tenemos estos nuevos mecanismos, pues probablemente la manipulación electoral ya no pasa solamente en la manipulación de los distritos electorales, sino en otro tipo de manipulaciones, si le queremos llamar así. Es decir, esta idea de que los electores son personas racionales que evalúan a los candidatos y sopesan ventajas, desventajas y hacen una evaluación prospectiva y retrospectiva, ¿no? Todo lo que dice la teoría de la elección racional, pues evidentemente no sucede, ¿no? Ayuda mucho a entender, pero no sucede. Pero hay que recordar que el gerrymandering está también, si bien tiene efectos sobre las elecciones presidenciales, son efectos indirectos porque lo que les preocupa a los congresistas son las elecciones al Congreso, valga la redundancia. Es decir, el gerrymandering se utiliza sistemáticamente para mantener mantener su cargo en el Congreso, en la Cámara de Representantes, no tanto para incidir sobre la elección presidencial. Si consecuentemente modificar la distritación les beneficia, pues por supuesto que lo hacen, pero no está pensado para
afectar la presidencia esencialmente, sino para mantener, ojo, para mantener o ganar, en su caso, los distritos electorales. Esa es la primera razón. Y la segunda, que es la que evidentemente sí viene involucradas muchas otras cosas, está orientada la manipulación electoral de los distritos electorales, perdón, para excluir a algunos sectores de latinos, de comunidades negras o de u otros tipos de sectores. Eso sí está muy bien estudiado y se sigue haciendo. La gran diferencia es que ya hay, si no mal recuerdo, 4 estados, espero no equivocarme, ya hay 4 estados que ya legislaron. La distritación electoral es un asunto técnico. En el caso de, pues aquí en el caso de México y en muchos países de América Latina, la distritación electoral está en manos de los órganos electorales. Entonces, ni nos enteramos, ¿no? Aunque hay que ser cuidadosos, ¿eh? Si bien es un asunto técnico que está en manos de órganos electorales, a pesar del alto profesionalismo, también hay una manipulación de los distritos. Y evidentemente no nos damos cuenta porque es tan técnico que no nos damos cuenta. Pero sí la hay, ¿eh? Y en la Ciudad de México es el caso más ejemplar. Evidentemente que no sucede. Ojo, ¿dónde hay redistritación electoral? Donde hay mayor polarización o mayor competencia. Pero voy cerrando esto. En Estados Unidos, en las elecciones de 2024, solamente 20 distritos electorales eran competitivos. Es allí donde se concentraba la intencionalidad de modificar el distrito o las campañas electorales. En nosotros no se modificó. Nosotros siguió siendo el mismo. Es decir, no es que sea algo recurrente, simplemente se presenta en aquellos distritos donde hay mayor polarización, mayor competitividad y que no está necesariamente identificado para modificar las preferencias o incidir en los resultados del colegio electoral, sino incidir en los resultados del Congreso. Eh, y bueno, ahí me quedo. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más, muy breve, por favor. Buenos días, soy Elias López. Mi pregunta es para el doctor Del Monte. Es sobre todo con lo que me hace más ruido es esta sobrerepresentación de los estados confederados, o sea, de los estados del norte de Estados Unidos que son menos poblados y que tienen más densidad de población económicamente, bueno, ¿cómo se podría decir? Hiperacumulación, por un lado, y alto grado de estudios. Entonces, mi pregunta es, en esta descalificación de las minorías, eh, haciendo énfasis en la elección de Trump contra Hillary Clinton, fue muy fácil reorientar o repolarizar la opinión a raíz de escándalos como lo de su servidor en el baño y lo de que era del culto a Moloch, o sea, que estaba realizando sacrificios satánicos y ritual. Entonces, creo que eso le dio un gran golpe a sus mismos votantes y los reorientó hacia el republicanismo. Entonces, veo con cierto como reparo como el bipartidismo, se empieza a notar como un dopolio en donde se están turnando el poder cada cierto tiempo. Disculpe que me extendí. ¿Te gusta contestar? Sí, sí, es que estamos sobre tiempo. No, rápidamente. Si bien es cierto que estos temas podrían modificar las preferencias, en realidad lo modifican muy poco. Hay más, digamos, en las elecciones estadounidenses, sobre todo en el siglo XXI, hay más, eh, ¿cómo decirlo? No me viene la palabra. Hay más identificación partidista, si es que acaso la hay, mucho más sólida que en otras épocas. En uno de los últimos artículos que publicaron aquí precisamente en la revista del CISAN y que hicieron una buena gráfica, pero que es información del Pew Research Center, si vemos la polarización en Estados Unidos en el siglo XX, final del siglo XX y todavía principios del siglo XXI, republicanos y demócratas estaban así empalmados. Es decir, las diferencias entre unos y otros eran muy, muy mínimas. Entonces, campañas centradas en temas que podrían modificar las preferencias sí eran importantes en ese momento. Cuando la polarización es muy reducida y la diferencia entre un candidato republicano y uno demócrata son menores,
cuestiones así pueden modificar algunos porcentajes o algunos márgenes del electorado, pero no tienen tanta incidencia. Muchas veces la opinión pública también es engañosa, ¿no? Claro que los periodistas le van a dar más entrada a esos temas, pero no. Pero ahora ni siquiera eso, ahora está muy polarizado. En ese último artículo sobre las elecciones en Estados Unidos del 2020, si no me equivoco, los profesores muestran con los datos que están en línea cómo ahora la sociedad está totalmente polarizada. Es de una lógica casi, pongámoslo en términos mexicanos, es o estás conmigo o estás contra mí, ¿eres López Obradorista o no? Y eso fue una consecuencia precisamente de Donald Trump. Donald Trump es una persona que supongo ya en algunas ponencias ya lo han mostrado, que supo leer que esta polarización le podía beneficiar. Es decir, en otro momento Donald Trump no se hubiera presentado si las diferencias entre republicanos y demócratas fueran menores. Ahora que estas diferencias son mucho más marcadas, lo supo aprovechar. Y entonces estas cuestiones de temas sensibles relacionados con su posición eh, con, con la raza u otros temas, sí son, lo que hacen es precisamente polarizar más, pero también refuerzan el voto de aquellos que están convencidos que independientemente de lo que él diga o de lo que ellos digan, pues, porque no solamente es Trump, nosotros lo vemos así, pues, son muchos candidatos, lo votarían, ¿no? Y que creo yo que es mucho más, para algunos, esto es un tema de la ciencia política contemporánea, hay algunos sectores académicos que señalan que la polarización es buena, ¿no? Porque la polarización moviliza a la gente, la polarización también aumenta la participación electoral, la polarización también pone sobre la mesa aquellos temas que luego no queremos hablar porque somos políticamente correctos, ¿no? Eso es cierto, pero también la polarización tiene muchos efectos negativos. Entonces, todos estos efectos negativos son los que estamos viendo ahora, ¿no? Y uno de los efectos negativos es que precisamente temas que deberían ser discutidos, porque, oye, no puedes estar hablándole así a las minorías o estar diciendo eso a las mujeres, o estar, ¿no? Es tan polarizado que no importa lo que digan los candidatos, que ya ni siquiera esos temas que deberían ser discutidos y ponderados no terminan siéndolo, ¿no? Espero que haya dado una respuesta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por sus preguntas y respuestas.